En otros asuntos, pero en la misma región, en Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro empieza a ceder ante la presión doméstica y la internacional. 2017 empezó con la votación y aprobación en la Asamblea Nacional de una medida para revocar el mandato del presidente venezolano. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia invalidó la medida aprobada por el Legislativo de Venezuela. Este enfrentamiento entre Legislativo, Judicial y Ejecutivo solo ha agravado la crisis política y social de este país y por ello hoy el gobierno de Maduro se muestra dispuesto a retomar el diálogo con la oposición mañana viernes. Pero la oposición se niega a volver a sentarse en la mesa del diálogo. El internacionalista Juan Ernesto Trejo nos explica qué impide avanzar en las medidas para resolver la terrible crisis que desde hace meses afecta a esta nación sudamericana. Veamos. Sin estar aún confirmado por los partidos de oposición y ante la batalla del legislativo por destituir a Nicolás Maduro, se espera que este 13 de enero reinicie el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición para resolver la crisis humanitaria y de gobernabilidad del país sudamericano. Y el 13 de enero hay una cita que se debe cumplir. Nosotros la vamos a cumplir, nuestro pueblo, un gobierno bolivariano, vamos a cumplir porque Venezuela necesita diálogo. Esta semana el Congreso, integrado mayoritariamente por la oposición, intentó retirar a Maduro de la presidencia, declarando su abandono de cargo, al violar el respeto a la división y autonomía de los poderes. Maduro calificó la declaratoria del Congreso como un golpe de Estado y convocó a la oposición a participar en la reanudación del diálogo. La discusión de acuerdos, iniciada a fines de octubre pasado con el principal pedido de un referéndum al gobierno de Maduro, fue suspendida el 6 de diciembre por la oposición, que acusó al gobierno de no cumplir los acuerdos alcanzados. Dichos compromisos incluían liberar a presos políticos, abrir las fronteras a la asistencia humanitaria internacional y elegir a nuevos funcionarios del órgano electoral nacional, que se negaron a aprobar el referéndum a fines de 2016. Como respuesta, el pasado 31 de diciembre, el gobierno de Maduro liberó a 7 presos políticos, entre ellos el excandidato presidencial y exgobernador de oposición Manuel Rosales. Pero la oposición consideró que esta acción no fue suficiente, pues piden la liberación de más de una centena de opositores. La oposición también ha pedido al gobierno fijar un calendario electoral para continuar con el proceso de revocación de mandato antes de diciembre de 2018, fecha que corresponde a las próximas elecciones. El gobierno de Maduro se niega a ceder con el tema de su revocatorio y ni siquiera ha aceptado que se discuta, por lo que el Vaticano le pidió permitir a los venezolanos decidir su futuro. Si la oposición decide no asistir a la reanudación del diálogo, la solución a la crisis de Venezuela peligraría. El enviado del Vaticano, Claudio Celli, dijo que si fracasa el diálogo nacional entre el gobierno venezolano y la oposición, no es el Papa, sino el pueblo de Venezuela el que va a perder, porque el camino podría ser el de la sangre. Para Foro Global, Juan Ernesto Trejo.